Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Luis Vilches Collado, numerario electo para pronunciar su discurso de recepción ante esta Real Academia. Hace calor e impresiona ver este pedazo de salón que he visto tantas veces así de lleno y con gente tan entrañable y conocida. Con la venia de la presidencia, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, dignísimas autoridades, señoras, señores y mi muy querida familia. Comienzo. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. Estos primeros versos del poema de Antonio Machado me dan pie para iniciar mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Mar. Caminos, veredas, mares y riberas que lo han sido y lo siguen siendo por la unión, la amistad y el concurso de cientos de amigos entrañables que nos hemos encontrado en el caminar profesional o en el de la navegación, y algunos de ellos que ya han zarpado hacia su destino eterno y que también han sido decisivos en mi vida. Pero empecemos por el principio, sobre mi vocación marítima. En contraste con otros académicos, en mi familia tenemos escasos antecedentes de profesiones marítimas. Nací en Madrid, la familia de mi padre, genuinamente granadina y aledaños. Una parte de su vida trabajó en el Instituto Social de la Marina y, aparte de sus diferentes trabajos, dedicó mucho tiempo a la música dirigiendo coros, afición que nos contagió a todos los hermanos. La familia de mi madre, oriunda de Cuevas de la Almanzora, en Almería, lindando casi con Murcia. Mi abuelo materno, ingeniero industrial, de quien desconocemos de dónde le vino su vocación, pues sin tener antecedentes ingenieros y habiendo nacido en Cuevas de la Almanzora, el pueblo de La Plata de Sierra Almagrera, lo obvio hubiera sido que, puesto a estudiar una ingeniería, se hubiera inclinado por la de minas, pero quizá intuyó sobre la inundación de las galerías mineras que hacían que su explotación estuviera por debajo del nivel del mar y que acabaron con su extracción y con la importante actividad marítima mediante barcazas desde las fundiciones en la costa para cargar los buques fondeados en las bahías circundantes y que algunos paisanos usaban también en viajes precarios para hacer las Américas en búsqueda de vidas que pensaban que podían ser mejores. Mi abuela materna, ama de casa tradicional. ¿Tradicional? Pues tampoco, como ahora veréis. La vida apacible, familiar y profesionalmente exitosa de mi abuelo se vio truncada muy al inicio de la Guerra Civil del 36 con su asesinato con 48 años en una madrugada entre Lorca y Águilas, donde entonces vivían, no teniendo ninguna afiliación política que lo explicara, salvo el celo en cumplir y hacer cumplir con su deber, conduciendo incluso él mismo las locomotoras durante las abundantes huelgas de aquellos años y asegurar el servicio ferroviario de mineral y pasajeros. Mi abuelo era muy avanzado para la época y en 1935 envió a mi madre desde Águilas, donde vivían entonces, con apenas 17 años, a estudiar ciencias químicas a la Universidad de Murcia junto con su hermana Isabel. Pero la guerra civil y el asesinato de su padre, mi abuelo, les truncó su incipiente vida universitaria. Al cumplir yo 11 años, mi abuela materna, tras unos años de auténtica desolación durante la muy dura, y más para ellos, posguerra, y una vez casadas y con trabajo sus 3 hijas y un hijo, las 2 más pequeñas optaron por la vida religiosa, decidió ofrecer su vida a la oración e ingresó en el convento de las Salesas Reales de Clausura de Salamanca. Todo esto estableció la figura de mi abuelo materno como un icono al que imitar. En casa era algo de lo que no se hablaba por el sufrimiento que infería, pero su recuerdo siempre estuvo presente. Así se fraguó mi vocación como ingeniero, sin que tuviera que mediar ninguna reflexión ni decisión adicional, aunque por mi amor innato al mar opté por estudiar ingeniería naval. Mi madre y sus hermanos nos educaron a todos, hijos y primos, muchos aquí presentes, dejando a un lado el odio y el resentimiento, y todo ello nos imprimió una educación en la fe y la esperanza que sigue perdurando, siendo un soporte en nuestras vidas. Pero mi pasión profunda por el mar se consolidó y acrecentó en mi paso por la Armada, a la que por entonces nos referíamos como la Marina. De esta forma el mar ha sido para mí
y para la familia incipiente que estábamos creando mi mujer y yo, tanto mi contribución al sustento y medio de vida como el deseo cumplido por la navegación a vela, que habiendo soñado desde siempre aprendí en Marín, en la Escuela Naval, ya que hasta entonces solo lo había vivido en libros y novelas. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pues no digamos lo que una estrofa de un himno como «Soplen serenas las brisas» funciona como un resorte involuntario y asertivo de sintonía y evocación de sentimientos, camaradería y emociones de todos aquellos que hemos servido en la Marina, en la Armada. ¿No es así? Os puede parecer algo sobreactuado, pero espero exponer en este discurso que en mi vida hubo un antes y un después tras mi paso por la Armada. Como decía al inicio y no teniendo arraigo con ancestros históricos marinos, narraré principalmente mi experiencia, sentimientos y emociones de vivir de, por y para el mar, que me ha llevado a recorrer varias veces toda la redondez de la tierra, de norte a sur, de este a oeste, desde los países nórdicos a Sudáfrica, desde Canadá a Argentina, desde Filipinas a Ecuador, y ligado con las 6 disciplinas básicas que abarca esta Real Academia de la Mar: la militar, la científica y técnica, que me honro en dirigir, la mercante, la pesca, la vela y la muy prolífica sobre historia y cultura marítima. Y también debido a la experiencia vivida como incorporación hace 7 años a la Asociación ANIE de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, a lo que luego me referiré. Pertenezco a la 35 promoción de 1973 de Ingenieros Navales, que este año pasado hemos cumplido 50 años de profesión y creo que ha sido la más numerosa en la historia, unos 130 compañeros entre las 2 especialidades que había entonces de casco y máquinas. Y seguimos manteniendo el compañerismo y afecto que vivimos durante la carrera. Parte de la promoción hizo las milicias navales en San Fernando y yo pertenecía a la primera promoción de IMECAR, que sustituyó a la milicia naval y que con la carrera de ingeniero naval ya terminada ingresábamos en la Escuela Naval Militar de Marín en enero de 1974. Reconozco que como universitarios de aquellos años respirábamos una época rara de escasa afición militarista, y eso que en Navales vivíamos en un oasis de la sociedad y de la vida universitaria, en nuestro propio y genuino ambiente naval, con profesores y compañeros de clase que eran marinos. Estos últimos se integraron con gran empatía, disciplina y enorme espíritu y capacidad de estudio, que representaron un estímulo para todos nosotros y nos llegamos a hacer buenos amigos incluso con la diferencia de edad que teníamos. Además, al llegar a Marín, acababan de asesinar hace apenas 3 semanas al almirante Carrero Blanco, con la incertidumbre política y social que ello implicaba, y nos embargaba la duda sobre el ambiente que nos podíamos encontrar al ingresar en la Escuela Naval. El proceso de ingreso lo recuerdo impecable. Tras guardar en las maletas los vaqueros y ropa de calle y los correspondientes cortes de pelo, unos cuantos incluso con melenas típicas de aquella época, y otros que habíamos sido precavidos y días antes habíamos ido a la peluquería, fuimos repasados a fondo hasta conseguir la uniformidad de corte de pelo estipulado. Nos encargaron y entregaron uniformes, incluidas botas de campaña, y enseguida comprendimos que entrábamos por inmersión en otro mundo de disciplina, por cierto, no exento de solidaridad, camaradería, con orden, rigor, estudio, instrucción y más instrucción, e ir cogiendo forma física a marchas forzadas. He dicho marchas forzadas porque era literal. Y marchas con canciones en el recuerdo que aseguraban el ritmo, el paso, aunque algunos trastabillaban, pero aprendían rápido a dar el falso paso para recuperarlo con la uniformidad requerida, y aprender a emocionarnos con el canto en la oración de la noche de la salve marinera que ya nos ha acompañado en nuestras vidas. Rememoro con agradable sabor en mi recuerdo aquellos meses de instrucción y estudio con materias que algunas ya las habíamos estudiado, se impartían de una forma más práctica y fuimos conscientes de la importancia de la disciplina y de la seguridad en general y a bordo, de la lucha contra incendios, de localizar a una simple mirada las rutas de escape en cualquier lugar que nos encontráramos, aula, sala, comedor o campo abierto en caso de peligro. Las subidas obligadas a la cofa, allí instalada,
con ese tramo final a contravuelo que tenías que hacer de tripas corazón para no acobardarte y abortar, lo que hubiera representado no solo un fracaso personal, sino también ante tus compañeros de brigada. Y la explanada, los cuerpos a tierra con charcos si llovía, lo que ocurría con frecuencia, o sin ellos. Ese olor característico y peculiar de la celulosa al que terminabas acostumbrándote los días que soplaba levante. Las abundantes comidas de 3 platos bien condimentadas y apetecibles, las salidas a Marín, incluso algunos que estábamos recién casados y disfrutábamos de algún fin de semana cuando nuestras mujeres podían venir a visitarnos, pues viviendo en Madrid, ellas ya estaban también iniciando sus vidas profesionales y nos permitían pernoctar en Pontevedra. La inmensa sala de estudio, donde mis 2 buenos amigos, ingenieros navales de mi promoción, Pepe Romero y Jorge Sors, me introdujeron en el mundo de la vela que yo desconocía, pero anhelaba, y me enseñaban con croquis las reglas básicas que regían la navegación a vela, la aplicación de los vectores para conseguir gobernar el velero. Salvamento a compañeros con snipes que con malas maniobras zozobraban y con aquellas temperaturas del mar de enero y febrero frente a la isla de Tambo, nos atrevíamos a rescatarlos y largando un cabo y cazando las velas, cogiendo algo de velocidad, el snipe volcado se adrizaba y achicaba el agua por la popa y nos aprestábamos a remolcarlos a tierra empapados para que se cambiara y cogieran calor de nuevo. Con los Pumas 23, al arreciar el viento y escorar fuerte, en mi ignorancia, aparte de un nudo en el estómago que nunca se deshacía, pretendía forzar su adrizamiento y conseguir inútilmente la horizontalidad, con tal presión en las pantorrillas que me producían más agujetas que las carreras en la explanada y que toda la instrucción. Los dormitorios inmensos con sus reservados con literas y taquillas que aportaban una mínima privacidad donde se imponía el silencio tras la retreta, salvo que alguno hiciera ruido extemporáneo y entonces el brigadier de guardia ordenaba bajar todo oscuro a formar en la explanada en uniforme de campaña en pocos minutos que nunca en mi vida nos hemos vestido tan rápidos. Un par de carreras de penitencia y a dormir. Nuestro comandante de brigada, el capitán Aguirre Herrera, que era de infantería de marina, no perdonaba ni una y supo mantener la disciplina y la comprensión ante tan torpes en los inicios reclutas. Delegaba en gran medida en el alférez de fragata y brigadier José Antonio González Carrión, que puso todo su empeño y lo consiguió en hacernos unos soldados marinos ya con sentido y disciplina militar, yo diría que bastante aceptables. El recuerdo de González Carrión es tan notable que, aunque no nos hemos topado profesionalmente en estos 50 años, siempre recordé su persona y carácter con afecto y gracias al almirante y académico Marcial Gamboa, recientemente pude, primero, confirmar que mi memoria con su nombre era certera y segundo, saber que se había retirado ya como almirante. Tuve interés en encontrarnos hace unas semanas y revivir aquella brillante y vibrante etapa y los 3 disfrutamos de un par de horas de auténtica camaradería en los salones de la Residencia Militar Alcázar en Diego de León, aunque no oculto que me impresionaba poder estar sentado charlando con 2 almirantes, yo en ese momento inmerso en el ambiente de la Escuela Naval. Y no me pude reprimir al reconocerle y saludarle, hacerlo con un a tus órdenes cercano y afectuoso, tal y como hice cientos de veces en aquella etapa de la Escuela Naval. El próximo 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, nuestra patrona, se cumplirán 50 años de nuestra jura de bandera que le hicimos bajo la presidencia del rey de España, Juan Carlos I, y con la presencia majestuosa del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que pudimos visitar en un día esplendoroso en todos los sentidos y cuyas imágenes forman parte permanente de nuestros álbumes familiares. Mis 2 pasiones relacionadas con la mar, mi trabajo y navegar. Como decía antes, ambas auspiciadas y promovidas desde la Armada. Desde tercero de carrera venía trabajando por las tardes en fletamientos marítimos, compañía naviera entonces de grandes petroleros, ya que su director, el ingeniero naval Miguel Pardo Bustillo, había puesto un anuncio en el tablón de la escuela solicitando un alumno en prácticas y fui seleccionado, lo que me permitió entrar en contacto con la vida real marítima, con petroleros enormes que se construían en Cádiz y en Ferrol y navegar en pruebas y operaciones de mantenimiento por el Atlántico, Lisboa, Cádiz, Tenerife, Málaga. Fue una magnífica oportunidad de aprendizaje y en un ambiente muy amable y colaborador por Miguel Pardo y compañeros en la empresa, capitanes de la Marina Mercante y jefes de máquinas
muy experimentados y conseguir ganar la confianza y aprecio de la dirección y de la presidencia, a la sazón don Javier Cremades de Adro, padre de nuestro presidente. Pero mi primer trabajo a tiempo completo surgió a través de la Armada, por medio del entonces capitán de navío Ramón López Muñoz, a quien conocimos como profesor de submarinos en quinto de carrera y a quien mi promoción, algunos aquí presentes y muy dispuestos, le ayudamos a elaborar los apuntes contando con sus notas de trabajo personales. Nos tratamos algo más en mi destino en la jefatura de apoyo logístico donde él estaba destinado. Yo recién incorporado como alférez de navío del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Escala de Complemento, y nos encargó a Jorge Sors y a mí la revisión de planos y modificaciones para la recién iniciada serie de fragatas de la clase Baleares, que ya estaba en servicio. Antonio Olivier, también marino y recién nombrado director comercial de Construnaves, Asociación de Constructores Navales Españoles, quienes a la hora de reclutar a un ingeniero naval de reciente titulación recurrieron a López Muñoz y me incluyó en su lista de candidatos para el puesto de adjunto a la dirección comercial y me contrataron. Era a la vez patronal de todos los astilleros públicos y privados y aportaban un servicio técnico comercial para promover la exportación de barcos. Existía desde los años 60, pero se le quiso dar bajo la presidencia de Francisco Aparicio Olmos, eminente ingeniero naval y expresidente de Astilleros Españoles, una mayor relevancia para impulsar la búsqueda de nuevos mercados. A José Luis Viguera, veterano ingeniero naval recién llegado de su destino en Japón como inspector de Amoco, le encargaron los astilleros públicos y grandes y los mercados europeos, y a mí me encargaron la promoción de los astilleros medianos y pequeños para los buques de pesca y en particular para explorar y abrir el mercado en países africanos. A ello dediqué 12 años de mi vida profesional y África, para mí, como para mucha gente entonces, era un continente totalmente desconocido, que logró cautivarme y me hizo conocer un África, dicen que cuna de la humanidad, que no viene en los libros de texto. 12 años casi exclusivamente dedicados a viajar y vivir temporadas en África. En el curso 78-79, recién cumplidos 30 años, durante una negociación compleja de convenios de pesca en delegaciones oficiales con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la Dirección General de Pesca, y acompañando a los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, con el ministro Mayor Oreja, conocimos al presidente y poeta Leopold Senghor y nos llevaron a conocer las inmensas playas de Casamance al sur de Dakar, donde había cientos o miles de inmensas canoas de pesca exquisitamente coloreadas y adornadas. Ahora las llaman cayucos y no solo se usan para pescar. Aquel viaje condujo a la firma de contratos de 32 pesqueros para 5 astilleros de la cornisa cantábrica atlántica. Llegué a necesitar largas estancias de hasta 186 días en ese año para culminar las negociaciones. Convenios y contratos que se consiguieron en sinergia con el sector pesquero y contemplaban el suministro de buques, así como el mantenimiento y formación de los pescadores senegaleses. En años posteriores se amplió a permisos de pesca para grandes buques atuneros de cerco, lo que me brindó la oportunidad de explorar África del Oeste en su Golfo de Guinea, con la colaboración de grandes y entrañables del mundo de los atuneros como Iñaki Lachaga y Juan Garat, padre de nuestro compañero académico Javier Garat. En el caso de Senegal se dio la curiosa circunstancia de que al surgir algunos contenciosos y concursos de acreedores de algunos de los astilleros, llegaron a otorgarme poderes legales tanto la República de Senegal como el conjunto de los astilleros participantes, el contrato era solidario, para que defendiera recíprocamente sus intereses al contar con la confianza de todas las partes, y fue posible alcanzar una solución transaccional satisfactoria. A partir de 1976 se produce un cambio radical que afecta profundamente a nuestras pesquerías al ampliarse las aguas jurisdiccionales de 12 a una zona económica exclusiva de los países ribereños hasta las 200 millas, con lo que España pierde el 95% de los recursos pesqueros del mundo que hasta entonces tenía accesibles. Ello lleva al gobierno español a promover el fomento de sociedades mixtas con una serie de ventajas que se aplicaban siempre y cuando el socio español tuviera al menos un 40% de participación.
Pese a las reticencias iniciales de los empresarios pesqueros, en el periodo 77-85 se constituyeron al amparo de esta normativa 122 sociedades mixtas en 18 países, con la aportación de 231 buques de la flota pesquera industrial española. Estos datos representaban entonces más de un 20% de la flota. Los empresarios españoles se encontraron además con la dificultad de la gran disparidad que presentaban las legislaciones nacionales en cuanto a las inversiones extranjeras, con un amplio abanico desde la máxima permisividad a la máxima restricción. Y en 1983 se produjo un punto de inflexión motivado por el proceso de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea y las complejas y arduas negociaciones en materia de sociedades mixtas que fueron objeto de discusión durante más de un quinquenio. Y ahora me vais a permitir una incursión histórica de hace 500 años. En el siglo XVI, Cuevas de la Almanzora, en el límite del reino nazarí, y Lorca en el límite de los reinos cristianos de la Corona de Castilla. Territorio testigo de razas cristianas y árabes por su cercanía de la costa y con todas las procedencias y orígenes de sus tropas. Todo ello ha imprimido a esta tierra de un mestizaje del que se hace imposible profundizar en sus orígenes sin el riesgo de incurrir en errores y que induce en sus gentes, en mis gentes, de una tolerancia y forma de ser creo que bastante empática. Hace 500 años, un ciudadano de Cuevas de la Almanzora, como he dicho, pueblo de mis ancestros, realizó con gran habilidad y mano izquierda una gran gesta en un territorio tan hostil, África Occidental, y que nos muestra un estilo de liderazgo empático como el modelo de Hernán Cortés, en contraste con los modelos autoritarios y distantes frecuentes en aquellos tiempos del siglo XVI, época llamada a la exploración a los confines del mundo conocido, para descubrir territorios lejanos e ignotos y que aportaron tantos recursos naturales como otros muy valiosos sobre el conocimiento en aquellas tierras de costumbres y culturas tan diferentes. Sobre la empatía y estilos de liderazgo, véase la exposición magistral del presidente de esta academia, Carlos Cremades, en su conferencia del pasado mes de diciembre sobre liderazgo y éxito, Cortés y Magallanes, dos liderazgos antagónicos. Bien, Yuder Pachá fue un militar y explorador morisco español que, según los cronistas, nació en 1562 como Diego de Guevara en Cuevas de la Almanzora y muerto decapitado en Marrakech en 1605, y cuyas capacidades podrían equipararse a las de Hernán Cortés. Hay descubrimientos que se buscan y otros que se encuentran casualmente, con la inestimable ayuda de mi hermano Fernando, gran explorador y conversador con las gentes de nuestra tierra y sobre nuestros ancestros, y estudioso de la historia del sureste y Andalucía, y sobre el gran y poco conocido personaje Yuder Pachá, explorador conquistador español a la altura de Cortés y de Pizarro, y de una época similar pero sin su trascendencia, al hallarse en el lado oculto de aquella España que no alumbró su gesta conocida, pero silenciada por Felipe II, ya que no lo hizo en nombre ni por interés ni encargo de la corona española, aunque posteriormente esta sí que se podría haber beneficiado, como luego veremos. Me llevé la sorpresa de que se trataba de un personaje histórico de primer orden en el contexto de la época y sobre el que fui encontrando numerosas investigaciones y referencias bibliográficas de bastantes más estudiosos y solventes historiadores de los que nos podíamos inicialmente imaginar. Las referencias iniciales fueron del profesor Villar Raso, y en la fase final de redacción del discurso he tenido la fortuna de contar y contrastar informaciones y datos con el apoyo del historiador Antonio Yaguno, prolífico escritor sobre diferentes materias y gran experto en la contribución española en la conquista del Sudán occidental, no confundir con el Sudán actual de África Oriental. En las ruinas de Sijilmasa, al sur del Atlas, refiere el profesor Villar Raso, se encontró con un profesor de la Universidad de Fez que le habló de un español que había atravesado el Sáhara en 1591 con 4.000 andaluces, la mayoría de ellos del Reino de Granada, que venció a un ejército 20 veces superior y conquistó el imperio, el oro y la biblioteca de Sudán en Tombuctú. Creyó en un principio que su historia era irreal, pero investigó en la Biblioteca de Estudios Árabes de Granada
y surge la existencia de Yuder Pachá, aunque en apenas unas referencias escuetas de Julio Caro Baroja en Los Moriscos, un artículo de García Gómez en la revista de Occidente, un ensayo de Costa Morata en la revista Historia y otra del profesor Iniesta en Historia 16. Volví a investigar en la Universidad de Pensilvania y los textos empezaron a amontonarse en su mesa. Existían documentos de espías ingleses que relataban a Isabel I de Inglaterra las inmensas fortunas que por medio de un tal Yuder Pachá llegaban a Marrakech, instándola a aliarse con Ahmad al-Mansur por ser allí monarca en aquellos años y se le reconocía como uno de los reyes más ricos de la tierra. Finalmente descubrió el texto árabe citado por todos ellos, el Tarikh al-Sudán, crónica sudanesa escrita por Es-Saidi, sabio jurisconsulto de Tombuctú. Relata la historia del imperio Songhai y da especial relevancia a la persona de Diego de Guevara, Yuder Pachá, natural de Cuevas de la Almanzora, de pequeña talla y ojos azules, relata, del que ensalza su inteligencia y dotes extraordinarias de mando, así como la bondad y suerte con que fue favorecido en toda clase de empresas. También encontró textos franceses importantes de Houdas y Slane, así como el Tarikh el-Fetch, escrito por Mama Cati, a quien recoge informaciones y notas dejadas por su padre. El estudio más importante es sin duda el de Henri de Castries, Esperis, 1923, titulado Conquista del Sudán por Al-Mansur, otro de Delafous y otro de Sapel que corrigen recíprocamente la ruta de Yuder Pachá por el Sáhara. Inesperadamente descubrió el relato de un anónimo español escrito por un monje, jesuita o embajador por encargo de Felipe II, que en 20 bellísimas páginas cuenta la historia de la travesía del Sáhara a partir de su salida de Marrakech. El relato de este anónimo español está en el libro de los jesuitas mandado recopilar por el arzobispo de Sevilla, Rodrigo de Castro Osorio, en 1595, apenas 6 años después de la conquista del Sudán, publicado por Jiménez de la Espada en 1877. Y más tarde descubrió un texto maravilloso de Ortega y Gasset titulado Las ideas de Frobenius, aparecido en el diario El Sol en 1924. Finaliza Ortega con el siguiente párrafo, abro comillas, donde el Sáhara termina y el Sudán comienza sobre el codo del río Níger, se halla la que fue la ciudad santa de Tombuctú, en la cual hasta 1900 no habían penetrado más de 3 o 4 europeos. Fue en tiempos una urbe gigante y sabia por la que peleaban una y otra vez los pueblos del desierto y los reyes tropicales. Pues bien, allí viven, decía Ortega, desde hace 4 siglos, hoy son ya 5, los descendientes andaluces y españoles de aquellos conquistadores. A finales del siglo XVI, un sultán de Marruecos quiso, lo que parecía imposible, arrebatar Tombuctú a los tuaregs. Para ello contrató un gran número de españoles bajo el mando de Yuder Pachá, con armas de fuego, las primeras que aparecían en este fondo africano. Los soldados españoles ganaron la batalla más grande que nuestro pueblo ha ganado al sur del estrecho de Gibraltar y victoriosos se avecindaron en Tombuctú, tomaron mujeres del país y crearon estirpes que aún perduran. Y termina Ortega con que, orgullosos de su origen hispano, conservaron una exquisita disciplina aristocrática y sus familias aún representan los núcleos nobles del país. Cierro comillas. El nombre de Yuder, que significaba en árabe pequeño y fuerte, fue un apodo que bien pudieron darle sus propias tropas. Todo indica que de muy niño fuera capturado por una de las múltiples razzias turcas por el río Almanzora y que posteriormente entrara al servicio del califa de Marrakech. Sabemos que Yuder en Marrakech llegó a ser caid gobernador de la ciudad por haberse ganado la total confianza de Al-Mansur. Al igual que Hernán Cortés, consta que tuvo una mujer local a su lado, Nana la turca, que fue su compañera, le apoyaba, le inspiraba e incluso ejecutaba sus instrucciones en la neutralización de sus enemigos. Según Dunlop y Lombard, la razón de Al-Mansur para conquistar Sudán fue la gran cantidad de oro puesta en circulación por los musulmanes durante la Alta Edad Media, que mayoritariamente provenía de Oriente Medio, Asia, Etiopía y Egipto. Sin embargo, a partir del siglo IX, el oro venía del país que llamaban de los negros, el Bilad al-Sudán, que se convertía en la fuente inagotable de oro
que daría origen al mito de Sudán, que ya antes impulsara a cartagineses y romanos a perder un par de ejércitos en su busca por el Sáhara y a los portugueses más tarde a ocupar la costa atlántica en un intento que resultó inútil de apoderarse de las fuentes de este metal. Ghana, Mali y el imperio Songhai eran los tres imperios en los que se basaba este comercio. En los siglos VIII y IX, Ghana se hallaba ligada al califato de Córdoba, consiguiendo los omeyas el control completo de su oro que acuñaban en dinares. De este circuito comercial se apoderaron los almorávides y en Valencia se acuñaban los marabutín o maravedíes, manteniendo los almohades esta situación hasta 1212, año de la decadencia tras la batalla de las Navas de Tolosa. En el siglo XVI surge el apogeo del imperio de Mali y las minas de Hungría, Bohemia y Transilvania sufren un fuerte descenso. En los siglos XIV y XV los únicos grandes yacimientos de oro, al parecer inagotables, eran los de Bilad al-Sudán. Las comunidades judías controlaban el oro entre estas ciudades y Sijilmasa y Tlemcen, y gracias a ellos en Mallorca pudieron realizar mapas tan detallados como el de Abraham Cresques de la Escuela Cartográfica Mallorquina, en el que aparece Mansa Musa, emperador de Mali, con una enorme pepita de oro en la mano. El episodio clave en la vida de este monarca fue su viaje a la Meca en 1314 con más de 3.000 kilos de este metal, con lo que el precio de este se hundió en los mercados europeos. En definitiva, el oro del Sudán llegaría a convertirse en una de las piezas clave de la economía española y europea, y la consecuencia final no sería otra que el intento de unos y otros por franquear la barrera del Sáhara para apoderarse de estos yacimientos. Con el oro y la alianza con Isabel I de Inglaterra, Al-Mansur soñaba con repartirse con ella el imperio español. También dije que existían indicios de que exploró aliarse con Felipe II y guerrear contra Inglaterra. Vanos empeños. El anónimo español da cuenta de las dificultades de la expedición e insiste en la extraordinaria valía de Yuder Pachá, de quien dice que era un caudillo perfecto que mandaba y era respetado por su saber y fuerza de carácter. El Askia Isaac II, el rey, esperaba que el ataque del ejército invasor viniera por el Atlántico, pero Yuder le sorprendió y cruzó el Sáhara por el centro, y en 135 días se presentó en las orillas del Níger en Caracara, con Gao al alcance de su vista. Su ejército constaba de 2.000 arcabuceros, andalusíes y renegados, 500 lanzas árabes, 1.000 camelleros y 600 zapadores. En total, 5.000 hombres, la mayor parte peninsulares españoles, 8.000 camellos y 1.000 caballos grises por ser, según el Tarif El Fetch, los más vigorosos, resistentes y los que mejor soportan la sed. Del ejército del rey Askia, el anónimo español habla de 80.000, 8.000 de ellos a caballo. Yuder batalló con ellos en Tondibo y gracias a los cañones y a la arcabucería, esta se resolvió en poco tiempo a su favor. De allí partió a la conquista de Gao, que había prometido saquear a sus hombres, aunque luego lo impidió, y solo permitió que lo hicieran en las casas abandonadas, respetando las que estaban habitadas, igual que hizo luego en Tombuctú, donde acabó por situar su capital. Tampoco consintió Yuder la toma de Tombuctú. Los notables en Tombuctú salieron a su encuentro y le prestaron obediencia, todos menos el gran cadí Abu Hajj Omar. Yuder no se indignó por ello, pero con fino instinto político no dejó que se notara su enojo. Penetró a la cabeza de las tropas en la ciudad, eligió el palacio de Saracaima para su cuartel general. Luego fue a ver al cadí y le besó la cabeza y los pies con la amabilidad de un súbdito ante quien guarda la justicia de las Escrituras. Sus objetivos eran claros. Yuder ya había contemplado la idea de crear una nueva Andalucía para la gran diáspora española morisca. Por esta razón no arrasó el país como le había ordenado el califa y entró en negociaciones con el Askia, el rey local. Pero al llegar esta iniciativa a conocimiento de Al-Mansur, se enojó mucho y lo destituyó de manera fulminante. Corrían malos tiempos para Yuder. Su sustituto, Mahmud ibn Zergun, era un hombre colérico y expeditivo. Saqueó Tombuctú, sumió la curva del Níger en un valle de sangre, robó su famosa biblioteca, envió cientos de esclavos a Marrakech. Zergun fue un hombre poco sagaz. Las grandes caravanas del oro dejaron de ir a Tombuctú y la ciudad se moría como un enfermo desahuciado. El robo de la famosa biblioteca
compuesta por cerca de 100.000 manuscritos, y su traslado a Marrakech fue un hecho digno de una película de Hollywood. Zergun la envió en una caravana a Marrakech como regalo al califa, que en ese momento estaba en Fez. Para evitar a los piratas del interior la enviaron por mar a Tánger, pero antes de arribar les salió al paso una flota española que los apresaron y trasladaron la biblioteca a El Escorial, y hoy es parte importante del fondo árabe de esta biblioteca. A la desaparición de Zergun siguieron 4 pachás, todos muertos misteriosamente. Todos fueron enterrados con honores en la mezquita de Sidi Yahya, y a nadie le cupo la menor duda de que Yuder Pachá estaba detrás de todas estas muertes, quedando definitivamente de nuevo al mando único del ejército y contando para todo ello con la ayuda de su compañera Nana la Turca. Queda claro, según todas las fuentes, que era un hombre extraordinario, muy inquieto y sagaz, con grandes dosis de humanidad por su gente. Otros cronistas decían que con ojos color hierro de lanza, mimado por la corte, pero con ideas propias y la voluntad férrea de alcanzar sus objetivos con un mínimo derramamiento de sangre. No quería asolar el país como le ordenó el califa, sino simplemente dominarlo, e inmediatamente Yuder se puso a reorganizar la colonia, abriendo pozos y canales y convirtiéndolo en más habitable. Pero el 24 de julio de 1598 Al-Mansur cae enfermo y tras reconciliarse con Yuder le ordena que vuelva y se ponga al mando de su ejército para pacificar a sus 3 hijos. Yuder le dio largas, hasta que fue convencido por sus generales de que no podía evitar volver. En las crónicas llamadas Las Relaciones Secretas de Marruecos se cuenta la entrada victoriosa de Yuder en Marrakech, con todas las calles engalanadas con tejidos y alfombras. Durante 7 años, Yuder rigió los destinos de Marruecos. Le entregó a Al-Mansur a sus 2 hijos mayores, esposados, aconsejándole que los matara, y el califa se negó. Nombró califa a Abu Fares el segundo, y una imprudencia de este le hizo perder su ejército. Tras ello, capturan a Yuder y lo condenan a morir. Yuder le dice con gran entereza a uno de sus ayudantes: cuando vuelvas a Tombuctú, lleva mi recuerdo a los amigos. Luego te das un paseo por el Níger, murmurando mi nombre, y dales mi saludo. Diles que muero suspirando por la tierra en que residen y que ellos son mi familia. Tal vez así no olviden nunca el sueño de vencer y poder vivir en paz. Tras la muerte de Yuder se sucedieron cambios continuos de sultanes y pachás, y los españoles fueron quedando cada vez más mestizados, constituidos en una casta influyente y con pretensiones de nobleza bajo el nombre de arma, equivalente a fusileros, apodo que les fue dado por la población a su llegada y por las armas que portaban. El 16 de noviembre de 1893 entraron los franceses en Tombuctú y una delegación arma se desplazó a Marruecos en busca de ayuda para echar al invasor. A su regreso, uno de los suyos, el sabio Mohamed Ibn Esoyuti, les convenció para que depusieran las armas y se sometieran a la voluntad de Dios al hallarse el país en paz. Una lástima. Con el mando del Pachalik de Marrakech, los armas de origen hispánico se decía que hubieran dominado toda África occidental, pero se la apropiaron los franceses. Cuando sentenciaron a Yuder, según las crónicas recogidas por el profesor Yaguno, lo hizo con dignidad, entregándoles a sus verdugos las perlas y diamantes que llevaba consigo en un gesto que indicaba su lealtad a la dinastía, queriendo que les diera su postrer recado de que sentía, más que su muerte, el error que cometía el príncipe al mandar a justiciar a los mejores hombres de su abuelo. Concluye el profesor Yaguno que durante siglos, después del siglo XVIII, con la presencia de los españoles andalusíes en Sudán y hasta que llegaron los primeros europeos, concretamente los franceses, en Europa quedó en el olvido esa participación de la parte española que por otra parte España tampoco lo hizo valer. Podemos pensar que este olvido interesó a las potencias europeas contemporáneas a la hora de repartirse el África incógnita argumentaron y justificaron el descubrimiento por ciudadanos suyos de las tierras a colonizar. Por otra parte, también está el hecho incuestionable de que el descubrimiento de América, con sus ingentes cantidades de oro y plata, hicieron desviar el interés de las rutas comerciales que unían el Mediterráneo con la sabana africana. Nos preguntamos si los monarcas hispanos de los siglos XVII y XVIII deberían haber sido los primeros en reivindicar la relación de sus estados con estos otros del sur del Sáhara en previsión de futuros escenarios geopolíticos y no ignorar el continente africano. De estas investigaciones concluyo
que Yuder Pachá no actuó especialmente por motivos religiosos ni políticos de aquellos gobernantes, los de España ni los de Marruecos, sino que su pasión y prioridad fue la de encontrar en la tierra una nueva Andalucía donde poder asentarse con sus gentes, los andaluces hispanos de la diáspora, y optar a vivir allí en paz y armonía, y posiblemente con los recuerdos de la tierra de la Almanzora que le vio nacer. Y volviendo a mis viajes y enlazando con las expediciones hispánicas históricas que he referido en África, el río Níger es el gran río de África Occidental que fluye en forma de inmenso boomerang desde el interior de Senegal, casi pegando con la costa atlántica y Guinea, transcurriendo primero hacia el noreste y recorriendo Mali, Níger, norte de Benín y después hacia el sur a Nigeria hasta desaguar en el Golfo de Guinea formando el gran delta del Níger cerca ya casi de Camerún. Tiene una longitud de 4.200 kilómetros que lo sitúan como el tercer río más largo de África tras el Nilo y el Congo y el número 13 más largo del mundo. Durante 4 años trabajé en una compañía mixta del gobierno español con la antigua Unión Soviética, a la que, entre otros países, suministramos productos pesqueros tanto a Nigeria como a Camerún. Los cobros resultaban difíciles y complejos, pues aunque suministrábamos con todos los documentos en regla, con cartas de crédito irrevocable, primero se declaró unilateralmente la no convertibilidad de la naira, la moneda local de Nigeria, con el dólar, y segundo se provocó un mercado corrupto de robos de soportes documentarios a proveedores al mejor postor, creándose un caos en el que tardamos 4 años, pero conseguimos finalmente cobrar toda la deuda, que duplicaba el capital social de nuestra empresa y de no haber sido así se lo hubiera llevado por delante. Parte del cobro se consiguió contra suministro de combustible en Port Harcourt dentro del cupo disponible, contando con la eficaz y definitiva colaboración de un relevante empresario influyente, chief nigeriano. Bien al norte del río Níger, ya en la costa africana del Mediterráneo, exploramos y conseguimos importantes contratos de barcos en Túnez, Argelia y Marruecos. Además del gran éxito en Senegal ya citado, y estos del norte junto al Mediterráneo, al sur del río Níger, en el Golfo de Guinea, también conseguimos contratos en Gabón, Camerún, República Popular de Benín, el antiguo Dahomey para los más antiguos, Costa de Marfil, en este caso en operaciones barter contra café y cacao, mediante la entonces existente Comisaría de Abastecimiento y Transporte vinculada al Ministerio de Comercio, quien aseguró el pago a los astilleros. Algunos de estos viajes o expediciones los hice junto al inefable Ceferino Ron, director entonces de Astilleros Gondán, con Mauricio Canal de Astilleros de Huelva, con José del Río y Vicente Cancio, directores comercial y técnico de Marítima de Aspe, este último padre de nuestro académico Francisco Cancio. En Angola gestionamos un importante contrato de pesqueros promovido por Construnaves y liderado por Construcciones Freire, y para lo que su presidente Jesús Freire Pichín y yo tuvimos que viajar en varias ocasiones y vivir o sufrir tremendas vicisitudes sin alojamiento asegurado, en edificios vacíos e inhóspitos que estaban preparados para recibir a médicos y personal sanitario cubano. Nos impresionó la ingente cantidad de cubanos en Angola en aquellos años. Nos retuvieron los pasaportes, y eso que íbamos en viaje oficial auspiciado por el Ministerio de Pesca y bajo el tableteo lejano de ametralladoras que nos despertaban por las noches. También tuvimos una exploración importante en Ghana, pues aunque al final no la concluimos con éxito, se produjeron unas circunstancias notables de resaltar. El cliente armador era la Black Star Line, compañía naviera estatal. Se trataba de unos cargueros multipropósitos de unas 15.000 toneladas. Era el año 1977 y fue la primera vez que nos topamos con la sorpresa de tener como competidores astilleros coreanos, hasta entonces desconocidos en Europa y en España. Además supimos que se daba la curiosa circunstancia de que Black Star Line se constituyó en los años 60 con el 40% de participación de la compañía Zim israelí, con el objetivo de gestionar su tráfico con el Golfo de Guinea y África del Oeste y mantener su zona de influencia marítima y geopolítica. En aquellos años no conocíamos los planes de construcción naval coreanos y más tarde supimos que tras la retirada de las tropas de Estados Unidos de Corea del Sur en los años 70-75, su gobierno consideró que la promoción de la industria de defensa y construcción naval de Corea del Sur era un paso necesario para asegurar y mantener la seguridad nacional.
Al regreso a España de aquella expedición a Accra, capital de Ghana, y Temas, su capital portuaria, informamos, pero no se le dio entonces la importancia debida. El contrato se perdió, entre otras razones geopolíticas, por una diferencia de precio del orden del 20%. La construcción naval de Corea del Sur en la década del 70 carecía de los conocimientos tecnológicos para ser competitivos en los mercados internacionales y buscó de forma muy activa la asistencia tecnológica del exterior. Un informe noruego de 2010 ya reportaba que Hyundai Heavy Industries obtuvo 4 tipos de asistencia tecnológica: diseños de astilleros de la empresa Appledore, diseños de barcos e instrucciones operativas de Scott Lithgow en Escocia, expatriados, ingenieros, constructores navales europeos trabajando para Hyundai en los 3 primeros años de operaciones y conocimientos técnicos de producción de Kawasaki Shipbuilding de Japón. Todo este concienzudo plan de apoyo 100%, con apoyo 100% estatal, con intereses de créditos preferenciales y garantías que luego comprobamos que nunca se devolvían. Ayudas para las inversiones a fondo perdido, tanto para los astilleros como para su industria auxiliar, incluida la del acero. Con todo este soporte y el dumping comercial, financiero, social y medioambiental correspondiente, Hyundai se convirtió en pocos años en el principal constructor naval del mundo a partir de 1983. Europa y Japón alimentamos al monstruo coreano que luego nos engulló, y concretamente los astilleros ingleses de Appledore en Inglaterra y los escoceses de Scott Lithgow, donde por cierto trabajé en prácticas en el verano de 1973, desaparecieron años después, como hizo una buena parte de la construcción naval europea y española, y comenzó una nueva etapa de mercado en la construcción naval española, europea y mundial, con el liderazgo y luego cuasi monopolio coreano que luego lideró China, con la correspondiente repercusión en la enorme fragilidad geoestratégica tanto de España como de Europa en el devenir de nuestro mundo, ampliamente expuesta en su discurso de ingreso por nuestro compañero académico José Esteban Pérez. Tras años de distancia con la Armada, tras mi etapa de IMECAR en Manila, participé en una delegación empresarial organizada con motivo de la escala del Juan Sebastián Elcano a Manila, que arribaba de Honolulu y tras Manila navegaba en demanda de Bangkok en 1982, en su 6ª vuelta al mundo, al mando del entonces capitán de navío Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, padre de 2 buenos amigos, el actual duque de Veragua, Cristóbal, académico, y Diego, entrañable compañero e ingeniero naval de un par de promociones posterior a la mía. Ni que decir tiene que la escala en Manila, el simposio de empresas españoles con importantes compañías filipinas y la fiesta en los jardines de la embajada plagada de uniformes blancos de guardiamarinas exultantes con el ambiente existente nos brindaron unas jornadas de enorme repercusión local y de gran emotividad. Me refiero ahora brevemente a mi experiencia en astilleros españoles a finales de los años 80, bajo la presidencia de Miguel Aguiló, ingeniero de caminos y economista, que produce un efecto paradigmático en el grupo público y en equipo con ingenieros navales y de otras especialidades, algunos compañeros académicos como Juan Sáez Elegido, como director general, que luego le sucedió como presidente, Rafael Gutiérrez Freile y Carlos Arias Rodrigo en la dirección técnica, Alfonso González Ferrari en la dirección de marketing y José Esteban Pérez dirigiendo la patronal de los astilleros y su coordinación con la Unión Europea. Vivimos la etapa más creativa, ilusionante, fructífera y colectiva, con resultados plausibles para la construcción naval española, aunque al mismo tiempo tuvimos que asistir con gran dolor y desgarro a los cierres de Euskalduna y del mítico astillero de Astano, en Ferrol. Pensamos que siguiendo directrices europeas y dentro de lo que el académico José Esteban Pérez sigue considerando, y yo comparto, como una política bajo el título Rapto de Europa, que no ha llegado nunca a establecer ni desarrollar una política efectiva industrial europea de construcción naval, salvo la de cierres y reducciones de capacidad, y al final posibilitando funestas transferencias de producción y capacidades al sureste asiático. Refería Rafael Gutiérrez Fraile hace unos días en LinkedIn, constatando que hace 30 o 40 años Corea machacaba a nuestros astilleros gracias a políticas descaradas de dumping. Las quejas europeas eran mínimas, ya que prevaleció la ingenua idea de la libertad de comercio y la eliminación de nuestras ayudas de Estado.
nunca las suyas. Se presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio que costó millones y fue desestimada. Nuestros grandes astilleros en Europa fueron cerrando uno tras otro, más de 20 en la Unión Europea. Nadie salió a defenderlos. De aquellos polvos, estos lodos, decía Rafael. Volviendo a esa, partiendo en 1986 de una situación de falta de carga de trabajo total, conseguimos un gran éxito en los mercados de Noruega, Suecia, Alemania, India, Brasil, Argentina, Venezuela, México, Francia, Yugoslavia, Estados Unidos y en España con la empresa nacional Elcano, por cierto presidido por Javier Targueta, con una gran diversidad de tipos de barcos y en algunos casos los contratos eran series de barcos que permitían optimizar la ingeniería, los aprovisionamientos y los propios procesos de construcción. Tras un primer periodo complicado laboralmente, se pudo llegar a un acuerdo de reestructuración de plantilla con los sindicatos por procedimientos no traumáticos que permitió trabajar varios años con paz social. Miguel Aguiló, gran emprendedor y con un gran apoyo desde el INI y los ministerios, unificaba sensibilidades en su modelo de dirección, la de una gestión, ingeniería y producción eficiente y la cultural y artística. Ello posibilitó introducir también el concepto del patrimonio histórico industrial y la creación para la posteridad del Museo del Dique en el antiguo e histórico astillero de Matagorda, contando con la eficaz y fiel colaboración de Antonio Sarabia y Charo Martínez Vázquez de Parga, ingenieros de caminos y con similares sensibilidades culturales. Además, Antonio Sarabia, junto con Rafael Gutiérrez Fraile y un reducido equipo, introdujeron modelos y procesos en colaboración con universidades americanas, en concreto la de Michigan, que tenía un departamento especializado en la optimización de procesos en la industria naval y con grandes grupos de construcción naval japoneses, fundamentalmente Mitsubishi, con quien incluso llegamos a conseguir que un alto ingeniero directivo suyo, Watanabe-san, recién retirado, accediera a vivir en Cádiz y coordinar la implantación allí de esos nuevos procesos de optimización. En lo que se refiere al patrimonio histórico industrial, recientemente Navantia ha recuperado la capilla aneja al museo, que no se pudo completar entonces, en colaboración con la Junta de Andalucía y el patrocinio de la Compañía de Seguros de KV, por ser considerado el recinto completo, dique, museo y capilla, como bien de interés cultural. Concluyendo la parte de astilleros, en 4 ejercicios económicos se consiguió equilibrar la cuenta de resultados partiendo de unas pérdidas insufribles y mediando una paz social y una campaña de comunicación externa e interna muy intensa y eficaz que logró motivar a los equipos de dirección y al conjunto de la plantilla en un proyecto de viabilidad empresarial colectivo, consiguiendo un nuevo posicionamiento en el mercado. Jordi Mercader presidió el INI en los años 88-90 y lo había sido antes presidente de Bazán. Un auténtico visionario, fue el inicial muñidor, junto con algunos directivos que hoy nos acompañan, de la colaboración entre AESA y Bazán, y esa primera fase de coordinación técnico-comercial nos la encargaron a los hoy académicos Joaquín Coello y a mí. Años después, aquellas incipientes ideas, junto con la mejora de gestión aludidas en AESA y Bazán, condujeron a la fusión y creación primero de Izar y después de la actual Navantia. Bajo mi presidencia en la fábrica de motores de 2 tiempos de AESA y luego Izar, conquistamos con gran dificultad, inteligencia y esfuerzo los mercados USA en Nueva Orleans y Filadelfia. Tuvimos que conseguir licencias MAN, Burmeister & Wain de Copenhague por ser un mercado que los daneses habían cedido sin más a los coreanos. Nos asociamos con Seaplace y el académico Manuel Moreu Munaiz, que era su presidente, nos cedió a su mejor socio e ingeniero naval, José María Berbiela, como project manager, y bajo la dirección y coordinación del ingeniero naval Enrique Díaz Navarrete, que contó con la ayuda de otro ingeniero naval, Eduardo García Roldán, fue posible primero convencer a los daneses y luego ganar los contratos a los coreanos. Muy brevemente, vendiendo solo motores perdíamos dinero y contratos, y al suministrar paquetes de equipos alrededor del motor que duplicaban la facturación del motor, con lo que Enrique tituló SIPP, Sistemas Integrados de Paquetes Propulsivos, en la práctica, cámaras de máquinas, llaves en mano,
ganamos los contratos y con algo de beneficio. Ello requirió montar equipos de gestión matriciales, integrando y coordinando con los equipos y directivos de los astilleros USA y asegurando carga de trabajo estable durante 5 años. Ahora una breve referencia a la navegación a vela como una experiencia apasionante. Como decía al principio, descubrí la navegación a vela en mi paso por la Escuela Naval de Marín y compré mi primer bote de vela, 3,5 metros, nada más salir de allí. He tenido sucesivamente 8 veleros de crucero gracias a que se convirtió en una afición familiar. Hemos participado en regatas en el sureste español, entre Cartagena y Cabo de Gata, principalmente en Garrucha y Águilas, y navegado por todo el litoral español, a veces en barcos propios y otras muchas charteando veleros en Galicia, en la Costa Brava, Baleares, Costa Blanca, Andalucía, y en Italia, Grecia, Turquía, Croacia, Marruecos, amén de canales en el Midi francés y en Oporto, subiendo por las enormes esclusas a los arribes del Duero. Estas navegaciones por el Mediterráneo, donde navegaron antaño griegos, fenicios, cartagineses, romanos, con tripulaciones de amigos y familiares, y que hacen que se entrelacen relaciones y amistades de esas que lo son para siempre, como ocurre con la gente de la mar. Y el orgullo de haber colaborado en la promoción, organización y gestión de la vela española de alta competición, la Copa América de Vela, la Volvo Ocean Race, y como refería al inicio, mi implicación en ANNIE y contribuir en promover la historia naval española y la extraordinaria experiencia de apoyar al velero PROS tras la estela de Elcano, que después de superar la pandemia y 1000 vicisitudes técnicas, navegadas 25.000 millas, que era más de la mitad de la circunnavegación, esta se vio truncada, a pesar de todas las medidas que se tomaron, siguiendo las indicaciones del capitán del puerto en Guam y del US Coast Guard, al quedar engullido nuestro velero por el tifón Maguar en su paso por la isla de Guam, donde permanece a 35 metros de profundidad, totalmente destrozado, y a Dios gracias que la tripulación tuvo tiempo de refugiarse y ser acogida por misioneros españoles residentes desde hace 15 años en la isla de Guam. Ricardo Teigel, socio y capitán de una de las etapas más duras, quizá, del Pacífico, le dedicó un rendido tributo con motivo del homenaje a nuestro presidente y capitán José Solá, que ahora hacemos nuestro, al escribir, abro comillas, yo no creo que el PROS haya desaparecido. Desde luego en mí está más presente que nunca y sospecho que así será por mucho tiempo. Estoy seguro de que, como Kipling dijera, supo llenar ese minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que le llevaron al cielo, ese lugar que ciertamente, lo sabemos bien los nautas, no es sino el reflejo del mar. Adiós, querido PROS, te llevamos en el corazón. Cierro comillas. Y como en ANNIE somos inasequibles al desaliento, acariciamos y anhelamos la idea de reanudar algún día la expedición y completar la vuelta al mundo en homenaje a Juan Sebastián Elcano. De momento estamos preparando la expedición a Azores como homenaje a don Álvaro de Bazán, que en 2026, estar atentos, se cumplen 500 años de su nacimiento, con actividades varias antes alrededor de esta efeméride. Quiero agradecer a la Academia que, al haber procedido a redactar este discurso de ingreso, parado frente a mi espejo del mar, hubiera visto pasar mi vida como si de una película se tratara. Han sido unos años de escribir que inicié durante la pandemia con cuadernos, libretas, recordatorios en el móvil, notas de voz, a veces simples retazos y noches con un montón de páginas de un tirón, exprimiendo recuerdos, ideas, trabajos, viajes, personas, proyectos, ciudades del mundo, y que luego todo ello se haya ido convirtiendo en palabras y textos que, una vez seleccionadas, elegidas, a menudo comprimiéndolos, se han transformado en un potencial libro extenso que he extractado para este discurso en esta tarde de mayo, rodeado de la gente que me importa. Quiero terminar insistiendo en la experiencia de la empatía. Entre otras aportaciones notables, recordaréis el discurso de la famosa y admirada actriz Meryl Streep en la entrega de premios Princesa de Asturias en octubre pasado en Oviedo, en el que consideraba que una de las claves de éxito en su vida había sido debido al poder de la empatía. Streep relacionó la empatía con la escucha activa
y la diplomacia en un mundo cada vez más hostil y volátil. Hizo una llamada a la audiencia y a todos los presentes a abrazar la empatía como una forma radical de acercamiento y entendimiento. Este mensaje resuena, decía, no solo en el mundo del teatro y del cine, sino también en la sociedad en su conjunto. En tiempos tan convulsos de divisiones y desconfianza, decía, la empatía se presenta como un antídoto necesario para construir un mundo mejor. La situación mundial y la española, que no es simplemente una época de cambios, sino un cambio de época, en la que emergen el revolucionario impacto de las nuevas tecnologías, la revolución medioambiental, combinado con guerras atroces que nos son ya muy próximas y un clima político intoxicado e irrespirable. Pero hoy quiero enfatizar en la crucial contribución de la empatía en contraposición a la crispación existente en el mundo ante lo que poco o de forma limitada podemos hacer a título personal, pero sí esforzarnos en lo que podamos contribuir en los ámbitos sociales y políticos en nuestra querida España y en nuestro entorno más próximo. Quizás podríais aducir que es una ingenuidad, pero como decía Mark Twain, no estamos locos por poder soñar, y añadiría que no hay motor más vital y poderoso que intentar hacer realidad nuestros sueños de un mundo mejor que la fe, el tesón y la pasión sin rendirnos ante la dura e indeseable realidad. La esperanza solo se mantiene si se persiste en el empeño. Muchas gracias. Procedo a contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo don Luis Vilches Collado. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señoras. Una noche de 1979, en uno de sus viajes por África, concretamente en la frontera entre el Togo y Ghana, don Luis Vilches y su compañero de ESA se quedaron sin visados. Inmediatamente fueron retenidos en el puesto fronterizo e incomunicados inmediatamente. Ante las protestas airadas de Luis Vilches se le permitió el ir a ver al sargento jefe de guardia. Eso sí, su compañero quedó retenido y él fue acompañado por un soldado a través de un cierto bosque hacia la vivienda del sargento. La cosa pintaba fea. Era noche cerrada. El soldado que lo acompañaba tenía tanto miedo de despertar a su sargento que se escondió en un sitio y dijo que fuera Luis el que cogiera y llamara a la puerta de la vivienda del sargento. Luis llamó a la puerta. Tras un corto espacio de tiempo, apareció una mujer somnolienta, probablemente la mujer del sargento. Instantes después apareció el sargento, un auténtico armario de tamaño descomunal, con cara de muy pocos amigos. Estaba además subido en un escalón a la entrada de la casa, con lo cual su aspecto, si cabe, parecía todavía más descomunal. Luis, balbuceando, intentó explicarle la situación, pero él, interrumpiéndole, se fijó un momento en que en el cuello descamisado de Luis había una cadena con una cruz. E interrumpiéndole bruscamente le dijo: ¿Es que vous êtes chrétien? ¿Eres cristiano? En décimas de segundo, Luis se dio cuenta de la trascendencia de la respuesta, que constituía una auténtica ruleta rusa. Dependiendo de la opinión que tuviera ese gigantón de los cristianos, podía dejarlos libres, encarcelarlos o matarlos. El concepto de seguridad jurídica era un concepto inexistente en África en 1979. Pero Luis no dudó y contestó: sí, soy cristiano. El sargento le miró desde lo alto, con una mirada profunda. E instantes después le hizo un gesto para que penetrara en su casa. Luis respiró hondo. Un rato después emitía los visados
para Luis y para su compañero de AESA. Recibimos hoy en esta academia a un académico que lo ha sido todo en el mundo de la industria naval y de la ingeniería naval en España. De todos son conocidos sus éxitos con multitud de contratos en África, pero creo que ha sido bueno empezar con esto para demostrar y ver que en dichos contratos no solamente había mucho trabajo, no solamente empeño, no solamente soluciones creativas, creando sociedades mixtas, sino además grandes dosis de valor. En 1959, un niño de 11 años aplastaba la nariz contra las vitrinas de las maquetas del Museo Naval. Ese mismo niño se quedaba extasiado ante las carabelas del Instituto de Cultura Hispánica que había cerca de su casa. Luego, en la Garrucha y en las Águilas, veía las barcas de los pescadores que estos habían dejado abandonadas y que su familia compró y debidamente calafateadas le servían para hacer paralelos en la playa. Y así, poco a poco, ese niño, casi imperceptiblemente, casi como si estuviera predestinado para ello, se enamoró de la mar. Su paso por la academia, por la Escuela Naval de Marín, no hizo sino acrecentar ese amor y esa vinculación, puesto que le vincularon, como él bien ha expresado, a su trabajo y a una de sus grandes aficiones, la navegación. Con la Armada, el académico mantendrá siempre una relación de agradecimiento y lealtad. Y evidentemente es que la vida del nuevo académico lo que ha sido es un idilio permanente y progresivo de él con la mar. En una persona de sus capacidades y cualidades, dicho idilio ha sido de una fecundidad asombrosa y el cauce para la misma ha sido su condición de ingeniero naval. Y decíamos que el nuevo académico ha sido de todo en el mundo de la ingeniería naval y de la industria naval, y efectivamente así ha sido. Presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros de España, vicepresidente del Instituto de Ingeniería de España, decano del Colegio de Ingenieros Navales, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, presidente y CEO de Manisel Diesel Engine, miembro, consejero de PIMAR, director comercial de Astilleros Españoles, de Astano, de Juliana, de Stau, etc. Sí, esa es la trayectoria. Y el paso por todas esas instituciones y por todos esos cargos han ido, en general, rodeados de grandes éxitos. Y, claro, sería difícil centrarnos en uno, pero por hacer una breve referencia a la cual él también se ha referido, creo que no puedo evitar referirme a su paso por la dirección comercial de AESA. En 1989, el INI nombra a Miguel Aguiló presidente de Astilleros Españoles y confían a Luis Vilches de la dirección comercial. La situación en aquel momento de Astilleros Españoles era sencillamente patética, con pérdidas anuales de 60.000 millones, con una plantilla de 30.000 personas y prácticamente sin ningún pedido. A los ojos de todos los astilleros y de toda la industria naval europea era la muerte de alguien que había sido muy grande, pero que había sido incapaz de ajustarse a las nuevas normativas y a los nuevos sistemas imperantes en la Unión Europea. No nos tenemos a qué tiempo ni es la ocasión para hablar de las políticas de marketing, de comunicación, los objetivos a corto y medio plazo del departamento comercial, etcétera, etcétera. Pero bastará decir que en tan solo 3 años tenía una cartera de pedidos de 2 años y medio y que pasaba a ser considerado por toda la industria naval europea como un astillero que había renacido y que volvía a tener los laureles de antaño. Y nos se ha referido con pasión el nuevo académico a Yuder Pachá en su discurso. Y una de las razones puede ser que Yuder Pachá efectivamente es de Cuevas de Almanzora y que parte de su familia, como él nos ha explicado por vía materna, proviene de allí, pero evidentemente hay más razones para ello. Y esas mayores razones son sencillamente que durante 12 años la actividad del nuevo académico en África fue impresionante. Sí, en todos esos 12 años, pues él estuvo viviendo, trabajando, negociando con Ghana, con Gambia, con Benín, con Camerún, con Senegal, con Angola, con Mozambique, con Nigeria, con Egipto, con Túnez, con Marruecos, etcétera, etcétera, consiguiendo
cantidad de contratos con los astilleros, con Dan, con Ruiz de Velasco, hoy Muruata, con Armón, con Astafersa, con Mallorca, con Cadagua, con Freire, con Astano, con todos los del antiguo grupo de astilleros españoles, con Tenerife, con Alicante, con todos. Y creo que se consiguieron más de 100, la construcción y la exportación de más de 100 barcos, con lo que supone ello de salvaguardar los puestos de trabajo de mucha gente y el crear riqueza en el ámbito territorial donde estaban esos astilleros. Y claro, África es un continente que fascina, porque los parámetros vitales allí de la gente y de todo cómo funciona es absolutamente diferente a los que estamos acostumbrados. Sobre todo fascina, yo diría, por sus gentes, por los niños que un buen día te piden una limosna, pero en el fondo te están pidiendo quizá una sonrisa, pero te están ellos regalando en ese momento una sonrisa. Lo que para nosotros son importantes cosas allí, pues no lo son de manera diferente. Pero dicho todo esto, que es una gran realidad, África también es un continente de aventura, es un continente de riesgo y es un continente de muerte, en el que de alguna manera el nuevo académico no solamente hizo unas grandes labores, sino que corrió auténticas aventuras. En 1979 Ghana saca un concurso de barcos multipropósito. En aquel momento la nación está gobernada por un triunvirato de generales. El que tiene que decidir la toma de decisión es el general del aire. Invita a la delegación española, presidido por Luis Vilches allí, y la velada transcurre en un ambiente muy bien. 2 o 3 días después invita a ese mismo general a otro de los candidatos. En el transcurso de esa segunda velada aparecen unos señores con metralletas allí y asesinan al general, por supuesto, a su familia y a todos los invitados que había allí. Era el golpe de estado del teniente piloto Rawlins, que de haber sucedido tan solo 2 o 3 días antes, habría impedido que pudiéramos celebrar discurso alguno. Otro día con Jesús Freire, en Angola quedan para ver a un misionero español que había por allí y tomar una cerveza al día siguiente. No llegará a producirse la reunión. Esa misma noche será asesinado a pocos metros del hotel donde pernoctaba el recipientario. Sí, en otra ocasión, también en Ghana, surge otro posible concurso de pesqueros, se lleva a un cierto acuerdo, pero al final se habla de las condiciones de pago y lo que le ofrecen a Luis Vilches es evidentemente que sí, que pueden llegar a un acuerdo, pero que evidentemente la totalidad del precio la tienen que pagar en diamantes. No sé si recordáis aquella famosísima película de los diamantes de sangre que interpretaba Leonardo DiCaprio, huelga a manifestar que no hubo transacción, evidentemente. Pero, como veis, la vida del nuevo recipientario no solamente ha sido una vida de éxitos y de trabajo profesional, sino una auténtica aventura en muchos aspectos. Pero no nos creamos que hay que circunscribirla exclusivamente a la zona de África. No. Además de todos los países africanos que acabo de citar, además de prácticamente la totalidad de los países europeos, el nuevo académico ha desarrollado su labor en muchos más países, como pueden ser Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, India, Malasia, Indonesia, Filipinas, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, 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 hasta 65 países. Y claro, esto es muy importante porque podríamos decir, bueno, pues esto es un gran éxito. Realmente el nuevo académico ha sido un tremendo y exitoso embajador de la marca España. Pero si dijéramos eso, que sería un tremendo respaldo de la capacidad comercial del recipientario, nos quedaríamos cortos. ¿Y por qué nos quedaríamos cortos? Porque no es solamente eso lo que consigue el recipientario, no nos consigue simplemente el que la marca España sea conocida, sin que esto sea poco, ni mucho menos, sino además lo que logra es que ese pedazo de tierra que queremos y que llamamos España progrese. Y esto ha sido siempre uno de los objetivos y metas del nuevo académico. Y es así como se entiende efectivamente ese intenso búsqueda de ese famosísimo
pacto de Estado para la industria. Pacto que cabríamos en un país como nuestro, tan disoluto, tan desgregante, tan individualista en el sentido negativo del término, porque en otras cosas no somos más bien borregos, pero bueno, dicho pacto de Estado creo que es fundamental y tiene algo pues, de quijotesco si no fuera porque es absolutamente necesario. Frente a la frase típica que se suele decir que no hay, que la mejor política industrial es la que no existe, que nos ha llevado a cantidad de cierres de industria y de astilleros, etcétera. El recipientario nos reflejaba su opinión de una manera brillante en un artículo publicado en la revista de Ingeniería Naval en octubre del año pasado, en la que decía que con esa política y con esa línea lo único que logramos es crear un auténtico Orial en nuestra industria y en nuestros astilleros. Que lo que hay que hacer es lo contrario, luchar con uñas y dientes para que dentro de los parámetros que nos marca la Unión Europea y la reglamentación internacional, lograr conseguir que nuestra industria sea fuerte y sobreviva. Y también nos dice que, de alguna manera, no nos dejemos enredar muchas veces por criterios y cuestiones medioambientales que aquí, un tanto ingenuamente, nos exigimos al 100% cuando en muchos otros países cogen las puertas de atrás para lograr puentear los mismos para beneficiar a su industria y a su gente. Comentario que no solamente está lleno de un realismo económico y social abrumador, sino que además refleja un gran amor del recipientario por la industria española, por España y por sus gentes. Y claro, con todo esto podríamos decir, ¿y eso por qué lo va siguiendo este académico? Hemos dicho antes que era un poco de Quijotes, era algo quijotesco esto. ¿Cómo lo persigue? Pues lo persigue sencillamente porque nuestro académico tiene mucho de Quijote. No sé si recordáis aquel famoso musical que se versaba sobre Don Quijote, el hombre de la Mancha, tuvo grandísimo éxito en Broadway. Aquí hubo una buena versión que interpretaba Paloma San Basilio, ¿no? Ahora ya bastantes años. Y en él se hablaba de una canción que se titulaba El sueño imposible. Y en ese sueño imposible que narraba la canción se hablaba de conseguir y de alcanzar estrellas inalcanzables. El nuevo académico es un auténtico buscador de intentar llegar a obtener esas estrellas inalcanzables, en parte porque, como él ha dicho en su discurso, no hay motor vital más importante que el intentar hacer realidad los propios sueños. Luego, efectivamente, si vamos a preguntarnos por qué el nuevo académico es así, pues en primer lugar porque es un idealista, esa propia frase nos lo dice. En segundo lugar porque es un gran trabajador y cree que con el trabajo se puede conseguir todo, no le falta razón. Y en tercer lugar porque, como él también ha señalado en su discurso, él tiene una habilidad. Tiene él una habilidad, bueno, él no lo ha dicho en su discurso, lo de la habilidad lo digo yo, pero él ha hablado sobre el tema de lo que voy a decir ahora. Una habilidad que le ha regalado la providencia y que él se ha encargado de hacer que creciera, porque tiene hasta una diplomatura en psicología, que es efectivamente la capacidad de, aunando muy diversas personas, muy diversas gentes y muy diversas sensibilidades, hacer que todas confluyan para intentar luchar y conseguir un objetivo común. Evidentemente, la base de todo ello, como él ha hablado y ha narrado, es esa empatía que él tiene. Pocas personas en la vida he encontrado con la capacidad de empatía que él tiene para intentar conseguir y aunar y llegar a tales objetivos. Empatía que evidentemente él ha utilizado para intentar conseguir siempre nobles metas. Y quizá por todo ello, pues algunas de esas estrellas inalcanzables que él ha tratado de alcanzar, pues las ha alcanzado de verdad. Y no puedo más que mencionar dos o tres. Una de ellas, pues efectivamente la fusión, por ejemplo, entre Bazán y Astilleros Españoles, dos empresas con unas culturas corporativas absolutamente diferentes y que él luego se fusionan en Izar, luego en Avantia, etc. O lo narrado por él, y yo también comentado por mí, esa resurrección de Astilleros Españoles en 1986, o la exportación de motores de dos tiempos a Estados Unidos. Efectivamente, él consigue todo esto por muchas razones, pero también porque él, y no lo ha dicho, pero es frase suya, también dice que cada día al despertar renace en mí el anhelo de seguir. Y esto nos explica realmente pues muchas cosas. Pero bueno, aparte de todas estas cosas,
nuevo académico ha sacado tiempo, quizá precisamente para conseguir estas cosas, para hacer muchas más. Tiene una diplomatura en pesca, tiene una diplomatura por la Escuela de Organización Industrial para aspectos comerciales, otra diplomatura del IES para gestión de proyectos, un máster por la London Business School para el negocio aéreo. Además ha sido consejero del German Lloyd, es vicepresidente del Clúster Marítimo Español, académico de honor del Colegio de Ingenieros Navales, asociado de honor de la Asociación de... etcétera, etcétera, etcétera. No, necesitaríamos varios días y ya hay que tener siempre un poco de mesura con la audiencia, ¿no?, en contar todos los méritos del recipientario. Pero son extraordinarios y daría para muchos días de narración. Y claro, con todo esto, él... como nos ha dicho, el enfrentarse con el discurso le ha hecho un poco repasar su vida profesional y de alguna manera ha visto que es una vida plena en que ha conocido también de primera mano pues, a gente muy importante. Ha conocido a Leopoldo Senghor, a Carlos Andrés Pérez, a Margaret Thatcher, a Gorbachev, a Juan Pablo II, a los reyes de España, etcétera, etcétera. Pero yo diría que, con ser importantes todos los nombres que acabo de nombrar, yo diría que hay una persona que desde mi punto de vista sea quizá la más importante de todos ellos, que es Mari Carmen Rojo Calvo, su esposa. Sí, efectivamente, se conocen en el año 65, en las premisas de lo que era entonces el Club San Pablo de allí, de la carretera de La Coruña. Años después allí tendrá la oficina Luis Vilches de Astilleros Españoles, un auténtico guiño del destino. La relación con Mari Carmen ha sido de esas sólidas y profundas. Sólidas y profundas no ya porque hayan celebrado el año pasado sus bodas de oro, han tenido sus dos hijos, Nacho y Javier, sino porque además las siempre problemáticas cosas que pueden suceder en un matrimonio, me refiero en este caso a temas, por ejemplo, de salud, no han hecho sino fortalecer la relación entre ambos, quizá porque a veces esa problemática es la que nos despierta muchas veces de la anestesia del día a día y nos hace que nos demos cuenta de lo que realmente es más importante en nuestra vida. Sí, esa relación ha sido algo fundamental e importantísimo para el nuevo académico. Y evidentemente en una persona de sus cualidades él ha tenido también grandes aficiones. La primera, quizá desconocida para muchos de la audiencia, es su afición para la música. No sé si sabréis que él, cuando tenía 11 años, era el mayor de 8 hermanos, gana el concurso del Circo Price de Canción Infantil Internacional, que en aquel momento presentaba el mítico locutor Jesús Álvarez, no el de ahora, su padre. En fin, esto ya es para los mayorcitos, ¿no os acordáis? Aquel de bigote, en fin, o sea, en fin. Y lo cual les lleva a que lo inviten, ni más ni menos, que al también histórico estudio de Paseo de la Habana de Televisión Española. Le llamaban la familia Trap española. Después esas habilidades que tenía para cantar, pues hizo que cuando él era el que un poquito entonaba dentro de su promoción de milicia las canciones, etcétera, tanto es así que el comandante de brigada, cuando había que cantar algo, decía: Vilches, da la entrada. Y entonces él se lanzaba y los demás seguían después. Sí, y claro, todo esto es importante. Hay también otras aficiones, evidentemente la que él ha mencionado de la navegación. Él se ha recorrido con su velero el Mediterráneo de cabo a rabo y le ha hecho también que él sea miembro del Consejo del Sindicato de la Copa de América para España y también vicepresidente de ACNIE. Últimamente se ha ido desarrollando una nueva vocación, que es la de escritor, porque dado sus amplísimos conocimientos en los temas navales, pues de alguna manera se le han encargado cantidad de artículos que él con fruición y sabiduría se encarga de redactar. Y dicho todo esto, pues nos encontramos con que, ya para terminar, voy a contar un sucedido que sucedió hace muchísimos años, hace más de 50 años, en Osinave, que era la operadora que en aquellos momentos tenía Marflet. En un despacho, pues había 3 personas que trabajaban juntos. Sí. Había un guineano que se llamaba Gaspar, que había tenido que salir huyendo del régimen de Macías.
un becario estudiante de ingeniería naval y un contable administrativo que era el más senior de los tres. Y la verdad es que todas las semanas solían jugar a la lotería. Si alguna vez a alguien alguna semana se le olvidaba poner el dinero, pues tampoco pasaba nada. Pero un día, en febrero de 1972, tocó mucho dinero. 1 millón de pesetas de aquella época, que era la entrada para un piso muy bueno en Madrid, en aquella zona. Pero resultó que a Gaspar el guineano se le había olvidado poner el dinero. No había puesto el dinero. Surgía entonces el dilema. ¿Había que compartir tan suculento premio con él o no? El contable, quizá con esa finura que siempre nos demuestran los contables, decía que evidentemente si no había puesto el dinero no había que compartir nada, porque tampoco se le hubiera pedido si no hubiera tocado. Pero sin embargo el estudiante de ingeniería naval dijo, a pesar de que en aquella época para el estudiante pues aquello era un dineral, dijo que no, que aunque no había puesto el dinero, que había que compartirlo con él, porque normalmente ponía el dinero. Bueno, el estudiante de ingeniería naval se llamaba don Luis Vilches Collado. Creo que en un mundo como el que nos movemos ahora, tan individualista, tan legalista, en el fondo tan materialista, este hecho no solo nos desvela la psicología y la personalidad del nuevo académico, yo diría que más nos ilumina el alma del nuevo académico. Es un honor para esta academia, acoger en él a don Luis Vilches Collado, aquel niño que apretaba su nariz contra las vitrinas del Museo Naval, al que después recorrió mares y fronteras en aras del engrandecimiento de España. Es un honor recibir a don Luis Vilches Collado, que siempre persiguiendo nobles ideales, ha estado y sigue persiguiendo estrellas inalcanzables, sin importarle lo lejos que estuvieran, sin importarle el esfuerzo para alcanzarlas, porque en el fondo está convencido de que así ayuda a forjar un mundo mejor. Muchas gracias, he dicho.